Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. Terror en el gimnasio. Relatos de terror. Soy Carmen. Llevo años en el gimnasio, siguiendo una rutina que me ayudó a sobrellevar momentos difíciles. Nunca fui de las que se fijan demasiado en el personal o en los demás usuarios. Iba, entrenaba y me iba. Todo era tan rutinario como necesario para mí. Pero hace unos meses noté algo que me sacó de esa tranquilidad. Era un entrenador, uno que siempre estaba ahí, pero sin interactuar con nadie. Se quedaba en la misma esquina, apoyado contra la pared, con una postura rígida, como esperando algo. Al principio, pensé que era parte de su trabajo, aunque no lo vi acercarse a ningún usuario ni dar instrucciones a nadie. Solo estaba allí, observando. Cada vez que iba, sentía sus ojos fijos en mí. Trataba de ignorarlo, pensar que era una coincidencia, pero esa sensación persistía, y cada vez se hacía más fuerte. Era como si él estuviera allí solo para mirarme a mí, sin importarle nada más. No hablaba, no saludaba a nadie, y nadie parecía prestarle atención, como si solo yo lo notara. Un día, no pude más. Le pregunté a otro usuario, alguien que llevaba años yendo al mismo gimnasio. Fue un comentario casual, como quien pregunta algo sin importancia, pero la respuesta me dejó sin palabras. Me miró extraño, como si le estuviera contando una locura, y luego me dijo que ese entrenador había muerto en un accidente en el gimnasio hacía años. Mi mente no logró procesarlo del todo. No le respondí, solo me quedé en silencio. Esa noche, cuando me fui, por primera vez sentí que algo más había cambiado en mi rutina. La noche después de esa conversación fue preocupante. Me acosté, pero no lograba dormir. Era como si esa información se hubiera quedado atrapada en mi cabeza. La siguiente vez que fui al gimnasio, traté de no pensar en lo que había escuchado. Seguí mi rutina como siempre, aunque no pude evitar mirar hacia la esquina. No había nadie allí. Durante todo el tiempo que estuve entrenando, no lo vi en ningún momento. Sentí un alivio que, en el fondo, era extraño, pero me dije a mí misma que todo volvía a la normalidad. Mientras usaba una de las máquinas, ocurrió algo. Sentí un aire frío cerca de mi oído, como si alguien estuviera demasiado cerca. No había nadie allí. Seguí entrenando, tratando de ignorar esa sensación, pero entonces escuché un susurro que parecía decir mi nombre. Me levanté de inmediato, mirando a mi alrededor, pero todos parecían concentrados en lo suyo. Después de esa noche, las cosas comenzaron a intensificarse. Volvía al gimnasio con la esperanza de no ver nada extraño, pero cada vez que me acercaba a la esquina, sentía una presencia. Una noche, cuando estaba en medio de una serie de ejercicios, mi teléfono vibró en la repisa. Al revisar la pantalla, vi una notificación de un número desconocido. El mensaje decía, «Te veo». Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien cerca, algún bromista, pero todos estaban ocupados. Nadie parecía haberme enviado nada. Borré el mensaje, pensando que debía ser una casualidad. No obstante, apenas volví a concentrarme en mi rutina, otro mensaje llegó. Esta vez decía, ¿recuerdas el accidente? Lo bloqueé, convencida de que alguien estaba jugando conmigo, pero dentro de mí sabía que esto no podía ser una coincidencia. Esa misma noche sentí la misma voz cerca de mi oído, llamándome por mi nombre. Fue entonces cuando entendí que, lo que fuera que estuviera ocurriendo, no se iría tan fácil. Al día siguiente, fui al gimnasio con la esperanza de que todo hubiera terminado. Pero cada rincón del lugar me parecía diferente, más oscuro de lo normal. Era como si el ambiente estuviera cargado, como si cada cosa a mi alrededor se sintiera fuera de lugar. Pasé cerca de la esquina donde solía ver al entrenador y algo captó mi atención. En la pared había una marca,
una línea fina que parecía haber sido tallada en la pintura. Al acercarme más, pude ver que no era solo una línea, sino una serie de marcas, como si alguien hubiera rascado la pared repetidamente. No sabía qué pensar. Me quedé ahí, viendo esas marcas, tratando de encontrar una explicación, pero una sensación de angustia me invadió. Algo me decía que esa era su forma de asegurarse de que yo lo notara, de que no olvidara su presencia. Decidí terminar mi sesión rápido y salir de allí. Pero esa imagen, las marcas en la pared, se quedó grabada en mi mente. Los días siguientes, intenté cambiar mis horarios en el gimnasio, yendo en horas en las que pensaba que no sentiría esa presencia. Aún, no importaba la hora, siempre había algo que me hacía sentir incómoda. Esa esquina parecía tener su propia energía, algo pesado que flotaba en el aire. No importaba cuánto me esforzara en ignorarlo, siempre terminaba sintiendo esa mirada invisible. Una noche, mientras hacía pesas, sentí un peso en mi espalda, como si alguien hubiera apoyado una mano fría sobre mí. Mi primer impulso fue girarme, pero no había nadie cerca. No estaba sola en el gimnasio, pero todos parecían estar en lo suyo. Traté de seguir con el ejercicio, pero ese peso aumentó, haciendo que el esfuerzo se sintiera insoportable. En ese instante, una voz junto a mi oído decía: «No te olvides de mí». Solté las pesas y me alejé rápidamente. Mi respiración estaba agitada y no lograba entender cómo algo tan irracional me afectaba tanto. Esa voz, ese peso en mi espalda, era como si algo me estuviera siguiendo, esperando a que reconociera su presencia. Decidí hablar nuevamente con el hombre que me había contado sobre el accidente del entrenador. Lo busqué varias veces en el gimnasio, pero parecía haber desaparecido. Pregunté a otros usuarios habituales, pero nadie parecía recordarlo. Me empezaba a parecer extraño que las personas en quienes había confiado para saber más ya no estuvieran. Esa misma semana, otros usuarios del gimnasio comenzaron a notar mi nerviosismo. Una noche, una mujer que siempre veía en la caminadora se me acercó y me dijo que había notado mi incomodidad, que ella también había sentido algo raro en el lugar. Cuando le mencioné al entrenador y al hombre que me había contado sobre él, ella se quedó en silencio, mirándome como si comprendiera algo que yo no entendía. Finalmente, solo me dijo que tuviera cuidado y que, si empezaba a recibir mensajes extraños, dejara de ir al gimnasio. Me pareció una advertencia absurda, pero algo en su tono me hizo dudar. Salí del gimnasio con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, mi teléfono vibró. Temía que fuera otro mensaje de ese número desconocido, así que lo ignoré al principio. Pero luego, la vibración no se detuvo. Cuando finalmente tomé el teléfono, vi un mensaje en la pantalla. Decía: «¿Por qué me dejaste solo?». Sentí un escalofrío. No respondí. Apagué el teléfono, tratando de bloquear cualquier pensamiento fuera de lugar. Sin embargo, la mañana siguiente, cuando lo encendí, encontré una serie de mensajes. Cada uno era más directo y extraño que el anterior. «No huyas. Siempre estoy aquí. ¿Te has olvidado de mí?». Era como si algo o alguien estuviera cada vez más cerca, sin importar que tratara de alejarme o ignorarlo. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo vigilada. Algo o alguien se estaba asegurando de que no escapara de su recuerdo. Esa semana, una tormenta fuerte azotó la ciudad. Decidí que no iría al gimnasio, pero por algún motivo que no entendía, terminé yendo. Era como si una fuerza extraña me empujara a regresar, como si mi voluntad ya no fuera suficiente para mantenerme alejada. Mientras caminaba hacia la sala de pesas, sentí una presencia detrás de mí. Mi reflejo en el espejo parecía normal, pero sentía algo en el ambiente, algo que no podía ver, pero que estaba allí, expectante, observando cada uno de mis movimientos. Intenté ignorarlo, pero entonces, en uno de los espejos, lo vi.
Era él, el entrenador. Estaba detrás de mí, en la misma esquina, mirándome fijamente. Me giré, pero la esquina estaba vacía. Pero al volver la mirada al espejo, él seguía allí. No se movía, no hablaba, solo permanecía con la misma postura que había visto antes. Me quedé paralizada. No podía apartar la vista, y en el reflejo vi cómo levantaba una mano como si quisiera que me acercara. Fue la primera vez que sentí que lo que sea que estuviera ahí no quería dejarme ir. Luego de aquella noche, dejé de ir al gimnasio, pero los mensajes continuaron. Eran más insistentes, como si lo que fuera que estuviera al otro lado de esa pantalla no aceptara que me alejara. No puedes huir, decía uno de los mensajes. Otro, que llegó en plena madrugada, me preguntó, ¿por qué no regresaste? Ya no sabía si era paranoia o algo real, pero mi vida comenzó a sentirse cada vez más extraña. Parecía que en cada rincón de mi casa había un rastro de él. Por las noches, escuchaba un susurro, el mismo que había sentido en el gimnasio. Decía mi nombre una y otra vez, como si me llamara. Traté de ignorarlo, pero mi mente no podía escapar de la idea de que, de alguna forma, algo de ese lugar se había aferrado a mí y me estaba siguiendo. Regresé al gimnasio, decidida a enfrentar esa presencia. Era de madrugada, y el lugar estaba vacío. Avancé hacia la esquina, el corazón latiéndome con fuerza. Cuando llegué, pude sentirlo allí, aunque no veía nada. Pero, al fijar la mirada en el espejo, lo vi. Estaba de pie, mirándome con una expresión seria, como si estuviera esperando algo de mí. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer o qué decir. Sentí que había algo que debía entender, como si él intentara transmitirme un mensaje que yo aún no comprendía. En un último impulso, susurré un «lo siento», aunque no estaba segura de por qué. Entonces, él desapareció. La esquina quedó vacía y el gimnasio se sintió por primera vez sin esa carga extraña que había sentido durante tanto tiempo. Desde esa noche, los mensajes y los susurros cesaron, pero el recuerdo de lo que viví sigue grabado en mi mente. A veces, cuando paso cerca del gimnasio, una sensación inexplicable me recorre, como si algo de esa experiencia siguiera conmigo. No sé si fue una coincidencia, una alucinación o algo más, pero cada vez que me acerco, siento como si aún estuviera allí, en esa esquina, vigilando en silencio, esperando a que alguien más lo note. Nunca supe qué ocurrió realmente con el entrenador. Solo sé que, de alguna forma, algo de él quedó atrapado en ese lugar.